Memoria Andar, voces y diálogos en el Gran Cauca, bajo el liderazgo de William Mavisoy. Audio tejidos para el pluriverso. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos a Memoria Andar, voces y diálogos en el Gran Cauca, un espacio para el trueque de pensamientos y palabras, con una intencionalidad de fortalecer la educación y la conversación sobre apuestas interculturales. En el día de hoy tenemos el agrado de compartirles sobre 3 palabras: arte, son y memoria. Nos estará acompañando profesor Adolfo Albán. Bienvenido, maestro Adolfo. Muy buenos días, maestro William Jairo Mavisoy. Muchas gracias por la invitación a compartir este espacio que me resulta muy interesante y potente en medio de estas circunstancias que nos ha tocado que vivir. Detrás de esas palabras de arte, son y memoria, quisiéramos saber y nos compartiera quién está detrás de la palabra y el nombre Adolfo. Bueno, maestro William, como usted bien lo decía, mi nombre es Adolfo Albán Achinte. Yo soy hijo de Fred Albán Vivas, un maestro de construcción que trabajó muchos años en este sistema productivo y que luego se vinculó como maestro de obra en una multinacional en el municipio de Ugalagrande, en el centro del Valle del Cauca. Mi padre mulato, mi madre una blanca mestiza payanesa, Ana Lucía Achinte Ceballos, dedicada su vida pues al cuidado de la vida de nosotros y de la organización del hogar. Yo soy, digamos que pintor, yo soy artista plástico del pregrado y pues desde hace unos 33 años he estado vinculado acá al territorio del Valle Geográfico del Río Patía y a esta cultura afropatiana. Nos mencionó sobre el Ugalagrande. ¿Cómo es ese lugar? ¿Qué ha cambiado a hoy? Bueno, Ugalagrande es una población muy pequeña en el casco urbano, en el centro del Valle del Cauca, muy cercana a la ciudad de Tuluá, como para poner un referente geográfico más identificable, que se fue organizando hacia finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, porque es una población que tiene una larga historia a partir de, digamos, la fragmentación de unas haciendas por allá en 1642, y pues lo que hoy se constituye como Ugalagrande quedó en la hacienda de Guabinas. Por eso a los ugalagrandeños nos dicen guabineros. Luego, a mitad del siglo XX, por allá en 1948, se va a asentar allí en la localidad la multinacional Nestlé. Inicialmente se llamaba la Compañía Colombiana de Productos Lácteos Sicolat. Eso porque la zona montañosa del municipio es ganadera y lechera, entonces eso favorecía el desarrollo de esa industria, y pues la construcción de esa factoría va a atraer a un campesinado del sector rural plano, sobre todo porque Ugalagrande está conformado por parte plana y parte montañosa en la cordillera central. Y entonces eso, el asentamiento de esa multinacional pues va a ir configurando ya un caserío más consolidado, y pues los hombres fundamentalmente van a migrar del campo a la ciudad, al poblado, para vincularse a las labores
de esta factoría. Entonces, digamos que se fue configurando como en un pueblo de obreros. Hoy que es 1 de mayo, digamos, estaba recordando que desde niño pues yo vi las manifestaciones de los obreros de la empresa todos los 1 de mayo, porque pues ellos se constituyeron en un sindicato que denominaron independiente y clasista, es decir, no patronal. Entonces siempre los 1 de mayo estuvieron, digamos que signados por las marchas de los obreros reivindicando pues sus derechos laborales. La vida del pueblo arranca de manera muy fuerte en el desarrollo urbano a partir de, como decía, de esta concentración alrededor de esta empresa, y pues hoy es una población no muy grande, sigue siendo un pueblo, digamos, pequeño de unos 200.000 habitantes, pero pues que tiene todos sus servicios públicos y toda la infraestructura social, digamos, adecuada para atender las necesidades de la comunidad. Como bien lo recuerda, pues hoy es 1 de mayo, que se conmemora el Día del Trabajo, y ya lo mencionó en parte en su momento de esos recuerdos de niño y ver a la población, a los trabajadores en ese momento a la marcha. Al respecto, ¿qué recuerdo tiene de esa época de niño que ahora, digamos, le continúa dando vida? Bueno, digamos que hay múltiples recuerdos, maestro William, en la infancia, en el lugar. Yo tengo una imagen que se me quedó grabada por siempre, y es cuando están pavimentando las calles del pueblo, porque pues la población, yo la alcancé a conocer con las calles, como decíamos, en el Valle del Cauca, destapadas, es decir, no pavimentadas, y esa pavimentación de las calles se convirtió como en un hito, como diríamos hoy en día, como en un hito de la modernización de la estructura física del pueblo. Entonces, pues recuerdo mucho las maquinarias, me sorprendía mucho esa aplanadora, cómo iba, digamos, asentando mucho la tierra, y digamos, con los compañeros, los amiguitos, jugamos mucho siguiendo esas maquinarias. Nos parecía sorprendente esa cuchilla que era la que iba como haciendo el trazado, una máquina con una cuchilla en diagonal muy grande, pues eso nos parecía absolutamente inmenso, ¿no? Unas máquinas grandísimas. Esa era una. El otro recuerdo que tengo es que el río Bugalagrande ha sido un río con mucho material que es empleado de balastro, digamos, que es empleado, lo extraen para digamos, la fabricación del asfalto. Entonces, siempre en el río, yo recuerdo, permanecía una máquina que sacaba ese material de río para cargar las volquetas, y esa máquina, pues como iba trabajando en el río, iba haciendo unos charcos que en algún momento dado tenían una buena profundidad. Regularmente donde estaba esa máquina se le llamaba el charco de la máquina, ¿cierto? Entonces uno iba a bañar al charco de la máquina. Eso porque, digamos, que como todos los pueblos, pues Bugalagrande está asentada al lado del río Bugalagrande, y de alguna manera también pues la vida del pueblo transcurre en relación muy fuerte con el río. Recuerdo también de niño ver bajar madera y sobre todo guadua de la parte más alta del río en unas balsas que hacían los campesinos para bajar aguas abajo. Cuando iba llegando, digamos, a los charcos donde uno estaba bañando, pues era la alegría de uno subirse a esa balsa y recorrer un trayecto corto allí en esta embarcación, pues construida de manera muy, muy artesanal, y que servía para bajar ese material. Charco de la máquina es una imagen
entre la naturaleza y la modernidad, ¿no es cierto? Sí, sí, era como esa relación, porque el río Grande siempre tuvo, maestro, un buen caudal, y entonces pues era disfrutar la maravilla de la naturaleza, lo que la naturaleza nos daba, pero a su vez disfrutar lo que la tecnología producía, digamos, como charcos más profundos con los cuales pues podíamos disfrutar doblemente. Bueno, y en esa, digamos, riqueza de experiencia, ¿cómo entra entonces con la experiencia educativa, en la escuela, el colegio y luego con la universidad? Bueno, el proceso de formación escolar mío inicia en el kinder de la hermana Sor Vicenta. Allí en el pueblo llegó una comunidad religiosa y eran las hermanas vicentinas, y estableció un espacio para ellas, y pues digamos tenían el servicio educativo. Y entonces pues yo ahí me llevan a hacer el kinder como decía, con la hermana Sor Vicenta. Nunca conocimos, digamos, su nombre, su nombre completo era la hermana Sor Vicenta, una mujer bajita, de ojos claros, de una ternura infinita, muy amorosa en el proceso educativo, y pues que nos inculcaba, digamos, como el amor, recuerdo yo, por preguntar. Recuerdo siempre ella nos decía: pregunten, no se queden con las inquietudes adentro, sáquenlas a través de las preguntas, y también como el amor a la lectura y al conocimiento en general. Yo creo que la hermana Sor Vicenta jugó un papel fundamental en mi vida para lo que va a ser luego pues todo el proceso de formación y mi llegada, digamos, a la academia. Entonces de ahí yo paso a la escuela Diego Rengifo Salazar, que es el nombre de un capitán español que, como decía anteriormente, es el que dona esas tierras ahí para que se vaya configurando el caserío en 1642. Y pues allí también tuve maestros que me marcaron la vida. Yo recuerdo la profesora Lutari Vélez en segundo de primaria, una mujer estricta, alta, acuerpada, pero que nos inculcó, digamos, como mucha disciplina y mucho orden. Pues claro, también era una educación memorística. El profesor Libardo Guerrero, un hombre para la época ya mayor, él tenía su cabeza completamente blanca. Cuando yo entré a tercero de primaria a cursarlo con él, era un hombre alto, delgado, pausado, con una tranquilidad y una sencillez y una amorosidad para enseñar muy, muy, muy interesante. Luego yo paso a cuarto de primaria con el profesor Valencia, se me va en este momento el nombre, que para la época infantil yo siempre lo he tenido a él como que tenía mucho conocimiento y sobre todo mucha pedagogía, y bueno, con él fue un disfrute el proceso educativo. Y en quinto de primaria yo me encuentro con el profesor Carvajal, que fue un hombre joven que llegó recién salido del ejército. Bueno, en esa época hacerse docente tenía unos procesos distintos a como son hoy en día, y con él era un hombre deportista, basquetbolista, y con él pues yo me voy a enamorar de ese deporte, que es el que me va, digamos, a determinar toda mi adolescencia, inclusive hasta la universidad, porque yo jugué con la selección de la Universidad Nacional cuando entré a la universidad. De allí de la escuela salgo al colegio Gimnasio del Pacífico en la ciudad de Tuluá, que es donde yo voy a desarrollar el proceso de la educación secundaria. Y de allí, pues después de los 6 años de educación secundaria, me voy para la Universidad Nacional en Bogotá a estudiar artes plásticas, así se llamaba,
artes plásticas y aplicadas en esa época. Y pues como usted puede ver, maestro, siempre fue, a excepción, digamos, del kinder, he estado en la educación pública. Muchas gracias, maestro Albán. De esos gratos recuerdos de la escuela, el colegio con el baloncesto y la universidad. ¿Cómo hace esa experiencia del colegio y encontrarse en la universidad con las artes plásticas? ¿Cómo fue esa dinámica? Bueno, digamos que a mí desde niño me llamaba mucho la atención los colores. Yo he tenido, digamos, una relación con el mundo a través de la cromática. Yo lo que veo en la realidad más que las formas son como los colores. Mi universo visual es cromático. Es lo que más me afecta la retina. Y yo jugaba horas enteras ahí con vinilos, combinando colores en unos tarritos, y me gustaba ver los colores. Cuando yo estoy en el bachillerato, ya en sexto, se llamaba así, sexto de bachillerato, que era el último año, llegaron del Ministerio de Educación unas personas a hacer un curso que se llamaba orientación profesional. Y en ese curso lo que hacían era que nos mostraban todo el panorama de las carreras con sus características, las universidades públicas y privadas que la ofrecían y las oportunidades laborales que uno iría a tener en el futuro de acuerdo a la carrera que escogiera para estudiar. En medio de todo, y le entregaban a uno un folleto, recuerdo yo que era un folleto bastante con bastantes páginas, porque pues venía cada carrera en cada universidad con las materias y todo, como con el plan de estudio. Era muy completo eso, y la información que le daban a uno allí era muy completa. En ese panorama yo veo algo que me llamó la atención, uno por el nombre primero y otro por lo que había en el plan de estudios, que era la carrera de artes plásticas y aplicadas. En principio porque yo no entendía qué eran las artes plásticas, ¿cierto? Pues lo asociaba uno con el plástico de las bolsas y todo este tipo de cosas, y no entendía a qué hacía referencia lo aplicado, artes plásticas y aplicadas. Pero ya mirando el plan de estudios de esta carrera, pues yo veía que había materias como dibujo 1, dibujo 2, anatomía 1, perspectiva 1 y teoría del color 1, y entonces claro, a mí eso me llamó la atención, y ahí es cuando yo, digamos, tomo la decisión de que yo voy a estudiar artes plásticas y aplicadas. Hay una consideración ahí que siempre me ha llamado la atención, es que pues en mi mundo familiar yo no tenía referentes de artistas, ni de las artes plásticas, ni de la música, no. Yo nunca tuve en la familia ese tipo de referentes cercanos. Pues siempre me ha sorprendido de qué manera yo voy llegando a tomar la decisión para estudiar artes plásticas. Y claro, la diferencia, maestro William, la voy a sentir muy grande en dos órdenes, ¿cierto? En el orden espacial, porque yo voy de una población muy pequeña y llego a la Universidad Nacional de Bogotá, y en ese momento el campus de la Universidad Nacional era más grande que la cabecera municipal de mi pueblo, que era donde yo vivía. Y para mí esa relación espacial se me volvió incomprensible, porque pues la universidad era un pedacito, ¿cierto?, apenas de una gran ciudad. Ese cambio de espacialidad me dio muy duro, como también pues el tránsito en términos académicos de una metodología en el colegio hacia la manera como se enseña en la universidad, y sobre todo pues la manera de enseñar las artes plásticas, porque pues uno en el colegio tuvo muy poquita relación con el arte. Por ahí yo recuerdo en el colegio que nos daban una clase de estética, pero eso era más como en el orden teórico que en lo práctico. En la universidad, digamos, uno también tiene anécdotas, buenos, malos. Uno llegar del pueblo a la universidad. Al respecto, ¿cómo se
se dejó conocer? ¿Qué decían los compañeros, las compañeras? Bueno, maestro, yo tengo una anécdota que, bueno, que me marcó y creo que luego, más adelante, cuando uno va leyendo ciertos temas y problemas, va comprendiendo de qué se trataba. Es que, pues evidentemente, yo llegaba a la capital de la República y venía de un lugar para muchos de mis compañeros pues desconocido y pues uno podría decir casi que inexistente. Entonces en alguna oportunidad un compañero capitalino me dice, bueno, ¿y usted de dónde es? Entonces yo le digo, yo soy de un pueblito del centro del Valle del Cauca que se llama Bugalagrande. Yo vi como que en su rostro que ese nombre no le decía absolutamente nada. Entonces entendí que debía ubicarlo geográficamente. Entonces me fui a buscar un mapa de Colombia primero para ubicarlo en el Valle del Cauca, porque tenía la sospecha de que no, digamos que no, era tal su mirada centralista que no ubicaba dónde era el Valle del Cauca. Entonces un mapa de Colombia y lo ubico pues al suroccidente de Colombia, en el Valle del Cauca, y me consigo un mapa del Valle del Cauca para indicarle dónde queda mi pueblo. Entonces yo despliego el mapa del Valle del Cauca y me encuentro con la sorpresa de que aparecía Cali, Palmira, Buga, Cartago, que digamos eran ciudades que habían sido muy importantes en la colonia. Resulta que Bugalagrande estaría entre Buga y Cartago, pero ese punto no estaba señalado y no había nombre. Entonces yo recuerdo que el compañero me dijo, ¿y dónde está Bugalagrande? Porque no lo veía en el mapa. Y me suelta esta frase que luego, digamos, yo la relacioné con la teoría del no lugar de Marc Ogier, este antropólogo francés. Yo era inexistente para él porque el puntico donde yo venía no aparecía en el mapa. Entonces era casi como decir que lo que no estaba en el mapa señalado no existía. Esa digamos que es una experiencia, lo siento yo hoy en día, pues como de discriminación, ¿cierto? Es decir, usted no tiene lugar. Claro, y entonces, de alguna manera, me imagino que al interior de la universidad usted ya comienza a dar existencia a ese de un no lugar a un sí lugar. Sí, claro, maestro, porque entonces yo lo que empiezo es a reivindicar mi condición de provinciano, ¿cierto? Porque también había esa clasificación, ¿no? Uno encontraba pues que era la gente de la capital, pues que tenía una mirada, a veces encontraba uno como despectiva de otros lugares. Yo recuerdo que era muy marcado entre los capitalinos y los costeños de la costa Caribe, y sobre todo los barranquilleros, a los cuales les llamaban corronchos, ¿cierto? Y esa denominación venía de un capitalino. En esa época era absolutamente ofensiva, ¿no? El corroncho era como una persona con pocos modales, como medio vulgar, pues porque ellos eran muy alegres, muy habladores, muy dicharacheros, y entonces pues eso para el capitalino le costaba mucho. Y el resto, digamos, éramos los provincianos, ¿no? Gente que venía de esas provincias desconocidas para ellos. Yo después, cuando leo Occidente y el resto de Stuart Hall, pues voy haciendo como un símil, ¿no? O sea, esas provincias eran el resto. O cuando escucho la canción a propósito de lo que usted enunciaba, maestro, ¿cierto? Del grupo Nietzsche, pues del puente para allá, ¿sí? Sucedía como sucede en los departamentos, ¿cierto? De la capital es el centro, y del puente para allá o del broche para allá o del río para allá está el resto, ¿cierto? Entonces ese podría ser una canción que nos podría, digamos, indicar estas cuestiones de orden espacial. Entonces nosotros éramos los provincianos y yo me empiezo a reivindicar como provinciano, ¿cierto? Y empiezo al interior de la universidad a decir que yo soy orgullosamente provinciano. Eso fue algo que también me marcó mucho hasta hoy en día, ¿cierto? Porque pues yo me siento orgulloso de haber sido de un caserío muy pequeñito. Y en el medio de los dos
bueno, el caserío se vuelve grande en la experiencia de la vida y no se queda con, digamos, la parte formativa en pregrado. También asume el reto de hacer una maestría en comunicación, si no estoy mal. ¿Cómo fue esa experiencia también con la maestría? Bueno, maestro, resulta que en el proceso de formación en artes plásticas, bueno, que era una formación como muy eurousacéntrica. A nosotros nos enseñaban pues que las capitales culturales del mundo eran París y Nueva York, y que ahí pues era donde se habían hecho los grandes desarrollos del arte universal, entendiendo como lo universal el mundo occidental. Entonces habían maestros que nos decían que la obra hablaba por sí misma y que un artista no tenía, digamos, nada que decir, que todo lo decía la obra, que si uno con la obra no alcanzaba a decir lo que quería decir, pues uno no había logrado el propósito, porque también era una formación muy centrada en la técnica, en el hacer, en el virtuosismo, en la depuración técnica, en el caso mío pues de la pintura, en el caso de los escultores con el modelado, o de los grabadores con las placas de metal, en fin. Entonces era una formación muy centrada en el hacer, y prácticamente la premisa era que pues el artista no tenía, más allá de lo que su obra podía plantear, él no tenía nada que decir. Yo empecé a ver que eso no era tan así, o sea, que los artistas estábamos participando en una sociedad, en un contexto específico, en una época también particular y específica que nos tocaba que vivir. Bueno, también uno ya, la universidad teniendo otro tipo de lecturas de orden crítico, ¿cierto?, que lo va llevando a uno también a reflexionar en torno a la realidad de una manera distinta. Entonces yo decido de que eso no es así, que el artista también se tiene que formar, digamos, teóricamente, y empiezo a matricular materias de semiótica y semiología, por ejemplo. Recuerdo que esas materias yo las vi con el maestro Armando Silva, que era uno de los semiólogos en ese momento pues como más reconocidos del país, y pues yo sentía que uno también tenía, más allá de lo que uno podía hacer con la obra, uno tenía que tener una postura frente al mundo, frente a la vida y frente a la sociedad. Entonces ese era un primer aspecto. El otro aspecto era que había una relación mecánica entre cultura igual arte, y yo empecé pues por lecturas que empezaba uno a hacer, a entender de que el arte era solamente una parte de lo cultural, que no era la cultura en su totalidad, ¿cierto? Porque era como la visión, como digo yo, eurocéntrica, de que pues el cultivo de, ¿cierto? Y entonces yo decía, no, pero es que en la cultura hay otros aspectos que son importantes analizar, y eso me va a llevar entonces a mí a entrar a la maestría en comunicación y diseño cultural, que quizá yo la voy escogiendo por dos razones. Uno, porque también había un debate en el arte, si el arte era un sistema de comunicación en mi época, y lo otro por el diseño cultural, porque entonces eso implicaba pensar realidad mucho más allá del arte. Eso es lo que me lleva a mí a hacer la maestría de comunicación y diseño cultural en la Universidad del Valle. Ya luego, estando allí y después de haber participado en distintos lugares, en distintos procesos, yo me voy a la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito a estudiar estudios culturales latinoamericanos, como para seguir ampliando como el horizonte de reflexión. Los estudios latinoamericanos, ¿es el doctorado? Ese es el doctorado, sí, maestro. Ya. En esa dinámica de pensarse continuamente desde Bugalagrande, la universidad, el doctorado, ¿qué anécdotas luego quedan? Porque veo que ha recorrido también varios países. Bueno, yo estoy en Quito como asistente de Catherine Walls en el doctorado. Cuando se abre una convocatoria en la Universidad del Cauca, yo me presento a la convocatoria en el 2005 y paso. Eso porque, digamos que en Quito
Yo hice el doctorado y me quedé 3 años como asistente, pero no se logró, digamos, como concretar que yo pudiera ser docente ahí en la misma universidad. El Ecuador se había dolarizado y pues de todas maneras lo que yo me ganaba como asistente era muy, muy limitado, digamos, pues para tener una vida un poco tranquila. Entonces yo tomo la decisión de que yo me regreso para Colombia, y en ese momento pues está abierta la convocatoria. Yo me presento para el Departamento de Estudios Interculturales, que estaba recién constituido, si mal no recuerdo, y pues que tenía el programa de licenciatura en etnoeducación. Yo me había presentado en la Universidad del Cauca en 3 oportunidades a artes plásticas y no había pasado, o a la Facultad de Artes, perdón, no había pasado, y me presento a esta convocatoria, paso, entro como ocasional en el 2005, en el mes de julio. En noviembre de ese mismo año se abre una convocatoria para un concurso, docente, para docentes de planta, y entonces pues yo participo en ese concurso y también pues paso y gano esa plaza y entro al Departamento de Estudios Interculturales y entro como docente del programa de etnoeducación. Y digamos que en ese tránsito pues toda esta reflexión que se había venido haciendo a través del tiempo me va a permitir irme insertando también con otros temas, otros aspectos importantes, y que yo sentía que también uno lo podía ir cruzando con eso que inicialmente hemos llamado arte, pero que yo a través del tiempo he venido desplazando la reflexión hacia los procesos creativos, porque me fui dando cuenta que hay procesos creativos artísticos, pero procesos creativos no artísticos, y eso, digamos, lo voy encontrando yo en mi trabajo en las comunidades por distintos lugares del país. Entonces ya en la vida académica universitaria, como docente, pues empiezan a llegar invitaciones, pues uno va participando en eventos, en seminarios, con ponencias, uno pues va publicando los textos los leen y llegan las invitaciones. Entonces eso me ha permitido pues estar en algunos lugares por fuera del país. Y en esa dinámica de los procesos creativos y las publicaciones que usted ha adelantado, hay 3 ideas que llaman la atención. Una de ellas es, abro comillas, más allá de la razón hay un mundo de colores. ¿Cómo profundizar esa idea, maestro? Bueno, sí, ese título sale como producto de las reflexiones, digamos, del doctorado, en todas estas cuestiones de los estudios culturales, y sobre todo de la opción de colonial, pues que fue como la apuesta teórica que se discutió en el doctorado, y pues era como la discusión también que venía, maestro William, desde la universidad, porque lo que uno encontraba era que también en la universidad las artes eran vistas como, digámoslo así, como una carrera menor, ¿cierto? Digamos, las carreras duras eran ingenierías, medicina, derecho, inclusive en las ciencias humanas, la sociología. Bueno, y en la Universidad Nacional pues había estado el maestro Orlando Fals Borda allí, y el mismo Camilo Torres Restrepo en la Facultad de Sociología. Entonces eran facultades que tenían un prestigio, la arquitectura, por ejemplo, pero las artes eran como vistas como en una segunda, en una tercera línea de importancia. Entonces, digamos que eso me permitía a mí reflexionar en torno a que, más allá de ese mundo racional con el que tanto nos insistían, ¿cierto? Porque inclusive desde la infancia pues le decían a uno que los seres humanos eran seres racionales, y se establecía también esa diferencia entre esas carreras en donde era la razón la que determinaba el rumbo de las reflexiones y de los productos de esas disciplinas, y el arte era pues como
trabajar con las emociones y con los sentimientos y la sensibilidad, y eso era como una cosa menor. Entonces ya en el doctorado yo voy encontrando de que pues no, esa separación entre mente, cuerpo, razón, emoción, es como una falsa dicotomía que hay allí, y entonces me lleva a plantear, digamos, ese título, ¿no? Que más allá de la razón habrían muchos, y entendido esto de la cromática, o sea, hay un pluriverso de conocimientos y de maneras de comprender y conocer la realidad. Digamos que ese es como el sentido de ese título, y lo hago pues de manera más pictórica que quizá teórica, ¿no? Más allá de la razón, que es muy importante, no se está invalidando, efectivamente es muy importante, pero hay un mundo de colores, ¿cierto? Esto es muy plural, esto es muy diverso, y no es solamente a través de la razón que podemos conocer la realidad y producir conocimiento. Una segunda idea como para relacionar lo que nos acaba de compartir es la pedagogía de la reexistencia. ¿Cómo sería esa relación con los mundos de colores? Bueno, un poco yo parto de un principio, o mejor de una premisa de Pablo Freire, en la que él plantea que la pedagogía es una reflexión acerca de la vida, porque pues también él plantea que el proceso educativo es una educación para la vida, entonces lo pedagógico es reflexionar en torno a la vida, y eso pues cuando yo llego a esa forma de pensar, me parece muy interesante cómo entonces uno puede reflexionar sobre la vida, sobre las condiciones en que se desarrolla la vida, sus posibilidades, sus potencialidades, las adversidades, en fin, todo ese complejo de situaciones que rodean la existencia de una persona y de una comunidad. Entonces, entiendo lo pedagógico como esa reflexión frente a la vida. Eso por un lado. Por otro lado, en el doctorado, en estas discusiones, pues aparece, yo recuerdo que eso fue en una reunión en Caracas de lo que Arturo Escobar llamó el grupo Modernidad Colonialidad. A mí me empezaron a invitar a esas reuniones, y pues ahí estaba el maestro Dussel, el maestro Quijano, Catherine Wall, Walter Miñolo, Agustín Lao Montes, Catherine Walsh, bueno, todos estos personajes que hacen parte de lo que Arturo Escobar llamó el grupo Modernidad Colonialidad, y en alguna de esas discusiones yo planteé algo, estábamos discutiendo, y yo dije sí, porque lo que hay es que más allá de resistir hay que reexistir, porque sentía que la resistencia, como se venía trabajando, era como una contención al embate del poder, y pues lo que uno hace resistiendo, ¿cierto? Es como en ingeniería la resistencia de materiales, ¿cierto? Que soporta, pero se queda en la contención, y yo decía no, las comunidades, y estudiando también, digamos, en algunos documentos del siglo XVIII para mi tesis, para el caso de acá del Patria, no veía que la gente reelaboraba la vida, ¿cierto? Se inventaban formas de vivir escapándose, en el caso del siglo XVIII para los africanos en condiciones de esclavitud, escapándose del sistema esclavista para configurar espacios, lugares y formas de vida distintas a las que se le está imponiendo. Entonces yo empiezo a hablar de la reexistencia, y pues empiezo, digamos, a desarrollar un poco el concepto, hasta que voy juntando las dos reflexiones, ¿no? La pedagogía entendida como una reflexión sobre la vida, y la reexistencia entendida como una reelaboración de la vida en condiciones de adversidad. Entonces van apareciendo allí las pedagogías de la reexistencia. Inicialmente yo hago la articulación con estéticas de la reexistencia, después yo me voy separando un poco del concepto de estética, porque me parece que, digamos, es muy reducido en términos de la reflexión filosófica frente a lo bello, y es más como la aiestesis, que trabaja sobre el mundo de lo sensible. Entonces yo planteo primero las estéticas de la reexistencia, y luego voy llegando a las pedagogías de la reexistencia, es decir, como esas reflexiones y acciones y estrategias que configuramos para vivir de manera distinta a cómo la imposición del poder
en este caso, por ejemplo, el capitalismo como productor de formas de vida y estilos de vida o modelos de vida, quiere imponerle al conjunto de la población. En ese mundo de colores más esa apuesta de la reexistencia, ¿uno cómo pensaría la relación entre lo político y el arte? Bueno, ahí maestro William, yo siempre he considerado que eso es una relación que es indisoluble. Yo creo que yo no puedo concebir el arte por fuera de lo político, en tanto y en cuanto, digamos que el arte en muchos, digamos, ha estado del lado de los poderosos, ¿cierto? Como los pintores cortesanos, por ejemplo, pero también ha estado del lado de aquellos que no han tenido, digamos, muchas posibilidades. Goya va a ser un personaje en el mundo del arte occidental bien interesante, porque pues él, siendo un pintor de la corte, pintaba también la vida cotidiana y los horrores de la guerra y denunciaba, digamos, fundamentalmente lo que acontecía en la complejidad de las realidades. Entonces yo siempre he sentido que el arte es político en tanto y en cuanto tiene una mirada crítica frente a la realidad y mira la realidad desde esos distintos colores, ¿cierto? Desde distintas ópticas, desde distintas aristas, para tratar de comprender la complejidad de la realidad y digamos, y lo disímil que es el significado de la realidad. Entonces, esa relación entre arte y política, o lo político, como diría también Arturo Escobar, lo político como un agenciamiento, ¿cierto? No la política, sino lo político. Para mí es una relación fuerte, en la medida en que creo que el arte, por descentrarnos la mirada y sacarnos, digamos, de ese lugar cómodo donde nos podemos ubicar, juega un papel político fundamental en la lectura de la realidad. Con su carguita de caña parecen hormigas rieras sin descanso en la jornada. Banderita roja, banderita verde, y con la cabeza ella la sostiene, saludando a las montañas, las cañitas y las hojas, saludando a las montañas, las cañitas y las hojas. Trapiche mole mole, la caña de Don José, trapiche mole mole, la caña de Don José, la cañita gorobeta que traje de San Joaquín, para tomarme un guarapo y alfando que con maní, un tazón de agua panela y un platón de birimbí, mi dulce cabeza negro y melcocha con anís. Trapiche mole mole, la caña de Don José, trapiche mole mole, la caña de Don José. ¿Dónde está la caña? Se volvió guarapo. ¿Dónde está el guarapo? Ya se ha vuelto miel. ¿Dónde está la miel? Se volvió panela. ¿Dónde la panela? Ya se fue a vender. Está en la cocina. Está en la barriga. Está en la ternura. Está en la sonrisa. Trapiche mole mole, la caña de Don José. Bueno, así vamos avanzando y vamos encontrándonos con otra palabra que es el son. El son, uno para tratar de entender la experiencia detrás de la vida de Maestro Albán, se encuentra con los violines, las cantadoras del Patías, son del Tuno y últimamente la comunalidad creativa. Entonces, en ese mundo de colores, la reexistencia, lo político del arte, Maestro Albán, ¿qué hay para decir de los violines, las cantadoras de Patías, el son de Tuno y la comunalidad creativa? Bueno, maestro, gracias por recordarme esa parte.
Bueno, yo voy llegando acá a este territorio que hoy denominamos de la afropatianidad, en el sur del departamento del Cauca, por allá en 1988, por una circunstancia de coordinar unos talleres de manualidades para pensionados en aquel entonces funcionaba la Caja Nacional de Previsión Social, y yo era en Popayán tallerista de los talleres de pintura para pensionados que ofrecía ese programa. Se llamaba Programa Nacional de Pensionados. Entonces yo llego al Bordo a coordinar unos talleres y me encuentro que unas mujeres del caserío de Patía, como se llama acá en el territorio, Patía, siempre llegaban a los talleres, la mayoría de ellas educadoras, y siempre estaban haciendo y estaban cantando. Digamos que había una relación que a mí se me antoja muy interesante entre el hacer, por ejemplo, les estaban enseñando a confeccionar ropa o a hacer unas bolsos en tejidos. Ellas estaban tejiendo o estaban cortando la tela y siempre estaban cantando y cantaban colectivamente. Entonces a mí me empezó a interesar esa circunstancia y yo les empecé a preguntar, y ellas entonces me empezaron a comentar que, lo digo en los términos de la época, ya hace casi 33 años, y la manera como ellas decían que nuestra cultura se está perdiendo porque a los jóvenes de hoy en día no les interesa las cosas de los viejos, decían ellas así. Entonces yo empiezo a preguntarles que cuáles son esas cosas de los viejos, entonces van apareciendo, digamos, el baile y la música del bambuco. Entonces ellas me decían es que el bambuco ya no se toca ni se baila. La parte de los rituales fúnebres, en términos de todo el significado de lo que es el velorio, de lo que acontece en el velorio y los rituales luego de enterramiento, y las músicas fúnebres como los cantos de alabado, de arrullos de angelitos para el caso de los niños y las niñas muertas, las salves, las letanías, y el otro aspecto era la gastronomía. Ellos decían que la comida de antes ya no se preparaba, y entonces a mí me empezó a interesar esa circunstancia que ellos comentaban, y se dio, digamos, la posibilidad de desarrollar un proceso que hasta hoy hemos denominado proceso de recuperación de tradiciones culturales, que nos centramos en esos tres aspectos: la música, del bambuco y el baile, los cantos fúnebres y los rituales de enterramiento, y la culinaria los procesos alimentarios. Entonces ahí empezamos a hacer una serie de acciones. Entonces en el bambuco pues van a aparecer el grupo de músicos del Tunu. En ese momento se denominaba así, una vereda muy pequeña, de 24 casas, con una característica que 4 hermanos llanos se casan con 4 hermanas daza y conforman esta comunidad, una comunidad muy musical, y entonces ellos pues eran portadores del saber musical y tenían mucha memoria frente al bambuco, y empezamos un proceso con ellos. En el Patía, con las mujeres, estas mujeres que iban al Bordo, a los talleres de manualidades, pues ellas muchas eran hijas de cantadoras. No son cantadoras, sino cantadoras porque eran mujeres rezanderas que cantaban fundamentalmente en los velorios. Y también tenían un saber culinario muy, muy importante. Entonces se conforma el grupo de cantadoras del Patía. Con ellas empezamos a recuperar entonces toda la parte de los rituales fúnebres y la música fúnebre, y de la gastronomía o de la culinaria. En medio de todo eso, pues entonces van apareciendo que la música del bambuco patiano se tocaba con violín. Pues en la Universidad del Cauca ahí está la profesora Paloma Muñoz, que ya ha venido investigando pues muy, muy sistemáticamente lo de los violines negros, como ella los llama, tanto del norte del Cauca como del Valle del Patía. Pues yo no tengo formación musical, yo lo que hice fue como generar los ambientes para que esas músicas no desaparecieran, y entonces empezamos acá a trabajar con uno de los grandes violinistas que tuvo el Valle del Patía, que era don Gentil Rodríguez, y bueno, empezamos a intentar que esos aspectos que nos interesaban, como el bambuco, la música fúnebre y la gastronomía, no desaparecieran. Entonces ahí pues van apareciendo los violines,
Y con el tiempo ya, aquí en la comunidad del Tuno, se constituye lo que hemos denominado la Escuela de Violinistas del Tuno, una minga por el violín, y hay una escuelita con niños y niñas, pues para que este instrumento y el ritmo del bambuco no desaparezcan. Esto es una cultura pues con una riqueza muy grande. El territorio es amplio porque el territorio de la afropatianidad lo conforman 6 municipios y bueno, hay muchos aspectos que son muy importantes en esta cultura afropatiana. Popayán no supo ponerte nombre. ¿Quién te puso Popayán no supo ponerte nombre? Másate que fuera puesto matadero de los hombres. Másate que fuera puesto matadero de los hombres. Popayán, Popayán, Popayán es tierra grande. El que tiene plata come y el que no se muere de hambre. El que tiene plata come y el que no se muere de hambre. Sino presidio, la cárcel de Popayán no es cárcel sino presidio, donde se amansan los guapos y lloran los afligidos, donde se amansan los guapos y lloran los afligidos. Popayán, Popayán, Popayán es tierra grande, el que tiene plata come y el que no se muere de hambre, el que tiene plata come y el que no se muere de hambre. El mapache tiene el borno y su almacén tabaco. Esa relación de la gente patiana, cómo contribuye a esa otra idea que últimamente está elaborando como la comunalidad creativa. Bueno, maestro, sí, ahí es muy interesante la pregunta, porque entonces lo que uno va encontrando en las comunidades, y pues eso no es exclusivo de estas comunidades, evidentemente, lo que están en todas las comunidades y hace parte, digamos, del acervo de conocimiento de las comunidades, es el trabajo colectivo. En el mundo afropatiano se llama minga, como en muchos mundos indígenas y campesinos también, que es el trabajo colectivo y colaborativo. Todavía las prácticas de mano vuelta o mano cambiada para la producción, por ejemplo, es decir, donde las relaciones de trabajo no están mediadas por el dinero, sino por la solidaridad. Entonces, pues, si yo voy a cosechar, pero no tengo plata, entonces yo le digo a alguien, présteme su mano, y me ayuda en la cosecha, y cuando usted vaya a cosechar, yo le devuelvo la mano. Entonces, empecé a ver una cantidad de situaciones de colectivización del hacer, pero también de colectivización del pensar. Entonces, ese trabajo de minga y ese pensamiento en minga me llevó a pensar que justamente en la formación que yo había tenido como artista, siempre en la historia del arte que nos mostraban era la historia de las genialidades y de las individualidades. Cuando digamos que en el mundo occidental muchos artistas trabajaron en talleres donde eran sus estudiantes los que pintaban la obra, luego iba el maestro, claro, pues con todo su conocimiento, y pues ajustaba todos los detalles, y por eso aparece el concepto de la pincelada maestra, ¿cierto? Que era la que ponía el acento del alumno en un punto y resaltaba todo. Pero entonces lo que me lleva a mí a plantear es que hay que trabajar comunitariamente, comunalmente. Entonces, ¿por qué el desplazamiento de lo comunitario a lo comunal? Porque es el desplazamiento, digamos, hacia la construcción de relaciones, ¿cierto? La comunalidad es la construcción de relaciones
Y la creatividad está puesta en términos de la capacidad o la posibilidad de resolver las necesidades que se planteen, digamos, tener esa capacidad de resolver. Y como muchas de ellas tienen que ver con la carencia o con la adversidad, entonces ahí es donde aparece lo creativo. Entonces va apareciendo la comunalidad creativa, que luego yo la voy llevando hacia un aspecto de lo que en el mundo occidental se llama arte, que puede colectivizar mucho, que es el mural, ¿cierto? Entonces el mural se me va constituyendo como en una estrategia para producir el encuentro, para generar trabajo colectivo y colaborativo. Entonces, en la pintada de un mural no es solamente el que pone colores en las paredes o dibuja una forma, sino también la señora que aparece con el refresco porque está haciendo mucho calor, quien prepara los alimentos para los que están trabajando en la pared, el que pasa despreocupadamente y dice yo puedo pintar algo aquí y entonces pinta un fragmento de la obra, el compañero comunero que frente a la necesidad de colocar un toldo para que el sol no dé tan duro a los que están trabajando, trae su escalera, su machete, su conocimiento y arma el toldo. Entonces la comunalidad creativa, maestro William, es un conjunto de conocimientos y saberes diversos que se ponen en función de resolver una necesidad. En el caso del arte, pues la necesidad de pintar un mural, digamos, represente esta realidad y reafirme los procesos de identidades étnicas y territoriales, pero también, digamos que es la comunalidad creativa para resolver las necesidades de la vida cotidiana de la gente. Lo que uno ve en una minga, por ejemplo, es que finalizada la minga, pues se hace el almuerzo comunitario y se reparte el refresco y es un compartir permanente, ¿no? Eso me lleva a pensar que quizá una de las afectaciones que estamos viendo hoy en día en estas condiciones de pandemia es que definitivamente somos seres sociales y ojalá sociables y digamos que en el mundo de la vida de las comunidades esa socialidad y esa sociabilidad es una permanente y una constante de la vida cotidiana. Vamos con una voz del lugar. Mi nombre es Virgilio Llanos Daza. ¿Qué significa para usted ser originario de esta vereda? Para mí significa muchas cosas grandes, porque fue la tierra que me vio nacer, la tierra que me ha dado todo lo que tengo. Por eso vivo muy satisfecho, porque gracias a Dios no he tenido rumbo y me hacía a otros lugares a vivir. Y he pasado unas temporadas muy cortas en las otras partes, como en el valle una época, pero siempre el anhelo ha sido estar aquí en mi tierra. ¿Qué recuerdos de infancia tiene usted con relación a cómo era el Tuno cuando usted era niño? No, pues recuerdo que pues todo esto era, la mayoría parte, en algunos lugares, era pura vegetación, vegas, animales que habían de toda especie. ¿Y cómo eran las casas en esa época? En esa época las casas eran de bareque y de paja. ¿Y recuerda usted, compadre, cómo era la manera de construirlas? Sí, la manera de construir era lo siguiente, que la persona pues ya se asaba o se juntaba, ya pensaba en hacer su casa. Entonces iba a cortar la madera. Eso pues para la corte de la madera tenían sus creencias. Y había que buscar una luna y saber la hora que se cortaba también, a cualquier hora no la cortaba. Con el fin de que esa madera le durara pues, eternamente, que es en la casa, no se podría ni se apolillaba. Dependiendo de la luna que la cortaran, le creaba polilla. Y luego de ese corte, ¿cómo se seguía el proceso de construcción? Sí, luego la persona llegaba y armaba la casa y ya luego la embarega de madera, la liaba con caña, brava, bejuco, costillo, mangahuasca, hay varios bejucos había. Entonces se liaba y luego ya después de estar la casa liada, como había caña usable, la gente se iba a recoger la hoja de caña para hacer el empaje. Después de que la caña está empajada,
se cogía madera y se liaba para el embarre. Cuando se hacía el embarre se hacía una minga. Eso venía gente de diferentes veredas a esa minga. Y luego del embarre, ¿qué se hacía? Fiesta. La gente, como decía, bueno, vamos a hacer el embarre la vamos a hacer tal día. Entonces la gente ponía a ofertar guarapo. Durante se estaba embarrando la caja, era tomando guarapo, claro que aguardiente también, pero como para las 6 toda la gente tomaba guarapo fuerte. Y ya por la noche se prendía la rumba. Y con eso quedaba la casa inaugurada. Ya acaba inaugurada la casa. Compadre, una última pregunta. Usted es el médico tradicional de esta comunidad. ¿Cómo aprendió usted el manejo de las plantas y los distintos tipos de curación que usted hace? Sí, a ver, yo aprendí a manejar por mi abuelo. Algunos de los secretos que sé para curar a corta y larga distancia los aprendí desde que tenía 10 años. Él me los dictaba, yo no tenía necesidad de apuntarles, no que me iba diciendo y yo me grababa. ¿Y qué tipo de problemas de salud trata usted, compadre? Yo trato diferentes problemas de salud. Trato mucho lo que es la hepatitis. He tratado colesterol alto, hasta la misma azúcar, ¿no? Baja la presión, sino que baja la presión alta. La gente a veces no hace las dietas como uno los manda y toman los remedios como uno los manda. Algunas otras enfermedades, problemas también de estómago y así muchas cosas más. A lo largo de su vida, compadre, usted ha sido feliz viviendo en esta tierra. Sí, claro, todo el tiempo. Por eso, no, mejor dicho, ni me acuerdo ni deseo que tenga que irme a vivir a otro lado. Muchas gracias, Porque compadre. yo he dicho que yo nací en el turno, me crié en el turno y muerto en el turno. Muchas gracias. Bueno, compadre. Huipala. El proyecto colonizador, además de sus pretensiones religiosas y político-administrativas, también tuvo características gastronómicas, en tanto el colonizador trajo su impronta alimentaria e intentó por todos los medios reproducirla en las condiciones que el medio se lo permitió. A su vez, intentó imponer sus gustos y preparaciones por encima de las recetas que en el Nuevo Mundo existían y aquellas que los africanos esclavizados trajeron consigo desde sus lugares de origen y fueron incorporadas de una u otra forma como prácticas de reexistencia. Fragmento del libro Sabor, Poder y Saber, Comida y Tiempo en los Valles Afroandinos del Patía y Chotamira, del autor Adolfo Albán Achinte. Muchas gracias, maestro Albán. Dentro del Memoria Andar, un aspecto es que uno ve la vida como un camino, le va agregando creatividad. Y al respecto, ¿qué sigue? ¿Qué soñamos, maestro? Bueno, maestro William, yo creo que pues uno sueña siempre permanentemente con una sociedad más equitativa, con más justicia social, con mayores oportunidades para la gente, con mayores necesidades resueltas, digamos, ¿cierto? Con mayor bienestar, pero sobre todo con dignidad. Entonces, pues uno aspiraría a que pudiéramos ir cada vez construyendo más espacios en donde la solidaridad sea el elemento cohesionador de la sociedad y donde la productividad se entienda mucho más allá de la comercialización y se entienda mucho más acá del trueque y del intercambio para fortalecer y favorecer la vida. Y para culminar, un mensaje en este trueque de pensamientos y palabras que nos gustaría nos compartiera la audiencia del Gran Cauca, el Abya Yala y la Madre Tierra. Bueno, que creo que estamos en un momento en donde la naturaleza nos está poniendo a pensar muchas de las situaciones y actividades que hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo. Creo que hay un modelo económico que no es el más favorable para el desarrollo de la vida y que tenemos que privilegiar, digamos, la producción de comida a la producción de mercancía en ese sentido. Tenemos que transformar la relación con lo no humano
digamos que poner en cuestión la soberbia antropocéntrica que es la que está llevando, digamos, a esta catástrofe planetaria, y sentir que somos pasajeros que debemos dejar el camino limpio para los renacientes, que son los que van a continuar andando más allá de nuestro tiempo de caminar por este sendero. Muchas gracias, maestro Albán, por haber aceptado la invitación al programa de Memoria Andar, Voces y Diálogos del Gran Cauca, a la audiencia también por habernos escuchado. Estaremos en la próxima oportunidad con otro invitado o invitada a nuestro programa. Hasta pronto. Este es un material educativo del Departamento de Estudios Interculturales de la Universidad del Cauca. Musiquero, luz del cielo, taita, pipero.